Se ha integrado la presentación de la experiencia docente, respuesta de un modelo en un foro escrito, criterios de calidad para la escritura y retroalimentación de comentarios a cargo de Paola Acevedo, quien es docente del programa de formación extradisciplinar y tutor de cursos virtuales del Centro de Innovación Docente. Primero que nada, muy buenas tardes. Mi nombre es Yasmín Ormeño Alarcón, soy diseñadora instruccional del Centro de Innovación Docente y cumpliré el rol de moderadora de esta sesión. Durante esta presentación, entonces, contaré con el apoyo de mi compañera Sacha Di Ventura, quien estará apoyando en el chat, así que atentos a lo que ella les vaya publicando. Antes de partir, les voy a dar algunas consideraciones. Primero que todo, ¿cierto? En este tipo de sesiones no van a ver sus cámaras, solo verán al expositor y su presentación. El canal de comunicación va a ser el chat que se encuentra al costado derecho de su pantalla. Ya por este medio pueden hacer comentarios y preguntas, las cuales van a ser transmitidas a los expositores por mí, ya en mi rol de moderadora. Ya todas las preguntas que ustedes realicen en el chat van a ser respondidas al final de la exposición. Ahora te doy la palabra, Pablo, para que nos presente esta experiencia. Bueno, muchas gracias, Yasmín, y muchas gracias a la universidad por esta oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia de tanto desarrollo profesional por un lado, como también de experiencia de mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Esta presentación tiene como foco el trabajo que he realizado en los 2 tracks que tengo a mi cargo, y particularmente en la experiencia que tiene un track que trabaja obras literarias censuradas, que lleva por nombre Prohibido Leer, y esta experiencia tiene relación con los foros escritos y particularmente con los criterios de calidad para la escritura y la retroalimentación de los comentarios que los estudiantes realizan en estos foros a través de la plataforma institucional Canvas. Bueno, para esta presentación vamos a dividir en 3 grandes temas la presentación. En primera instancia vamos a preguntarnos por qué tenemos que contar con un modelo de respuesta para el foro. Una segunda instancia vamos a revisar qué criterios debiésemos considerar, validado la idea de por qué es importante tener un modelo de respuesta para las intervenciones dentro de una instancia como esta de discusión escrita. Y en tercer lugar vamos a ver algún ejemplo que permita visualizar cómo se ha realizado tanto la representación desde los estudiantes del modelo de respuesta como la retroalimentación para aquellas respuestas que tal vez no cumplen con alguno de esos criterios. ¿Sí? Eso es lo que vamos a revisar. Entonces, un primer aspecto, como encuadre, tiene que ver con preguntarnos por qué poner el foco en el espacio virtual, sobre todo, para el desarrollo del pensamiento, de una herramienta y de un género como la discusión, ¿no? Aquí tenemos un pequeño esquema que puede situar algunas claves que podemos utilizar para entender este foco en torno al género de la discusión. La discusión es un género particularmente argumentativo, que como tal lo que busca de alguna manera es la defensa de una posición o la indagación en un dilema, ¿no? Para que eso exista, vamos a tener entonces estos 5 componentes que van a estar interactuando y cuyo núcleo es finalmente lo que nosotros esperamos que pase en esta experiencia de aprendizaje de los estudiantes, que es el desarrollo del pensamiento crítico, entendido ese pensamiento crítico como la posición que todo sujeto, sobre todo en el contexto democrático, requiere respecto de los estímulos discursivos que recibe, ¿no? Estamos imbuidos en una sociedad en la que abunda la información y por lo tanto requerimos sujetos que de alguna manera sepan no solo recibir y comprender la información, sino que también ser capaces de leerla críticamente. Para que eso ocurra y para que la experiencia de enseñanza-aprendizaje en esa dinámica sea fructífera y logre ese propósito, una primera instancia tiene que ver con la pregunta guía. Nosotros tenemos que propiciar el desarrollo de esta instancia a partir de, ¿cierto?, situar al estudiante en una actividad cognitiva desafiante. Esto quiere decir que la pregunta lo lleve a un dilema. Ese dilema tiene que ver justamente con la posibilidad de estar de acuerdo o en desacuerdo con una determinada problemática, y por lo tanto que nosotros no esperamos que la respuesta sea unívoca, sino que abrir la discusión y por lo tanto que la pregunta también permita la apertura de esas posiciones distintas. Una segunda instancia es entender de que en el marco de una discusión, el foco de la escritura no va a estar puesto en
lo que se ha entendido como aprender a escribir, sino más bien la escritura como un medio de transmisión de, de las ideas en términos de que es un modo de organización del pensamiento. Un tercer componente tiene que ver con comprender de que la discusión es una oportunidad para construir aprendizaje de manera dialógica a partir de lo que se llama las cadenas de intervención, es decir, desde una noción, si nosotros la asociamos a esta noción socrática, ¿cierto?, de que todos tenemos una parte del saber en la cadena, ¿cierto?, que se va produciendo de las intervenciones, es decir, yo comento un dilema y le permito al otro intervenir respecto a las ideas que yo planteo y desde ahí se va construyendo, ¿cierto?, la discusión. Entonces estamos construyendo un saber y por lo tanto que el saber no está centrado solamente en lo que el profesor transmite, no solamente en la adquisición o la reproducción, ¿cierto?, del material bibliográfico, sino que la adquisición auténtica de ese material bibliográfico o de los problemáticos, los contenidos a partir, ¿cierto?, de tener que exponerlas para resolver una determinada problemática que está puesta en la discusión. Y de ahí entonces, por lo tanto, interactúan, como lo vemos, el conocimiento disciplinar y obviamente la lectura crítica, entendiendo que la discusión siempre va a tener como base, ¿cierto?, alguna problemática desde la cual, ¿cierto?, hay no solo un saber, sino alguna experiencia que nosotros vamos a hacer que el estudiante interactúe en el foro. ¿Por qué es importante considerar estos 5 componentes? Porque el profesor tiene bajo su control, ¿cierto?, desde la lógica de la mediación, 3 momentos claves del diseño de actividades como esta. La diseña, también la monitorea, es decir, sobre todo, por ejemplo, pensemos en el espacio sincrónico, tiene que monitorearla desde las intervenciones que hace para mejorar, por ejemplo, los comentarios que los estudiantes puedan hacer, y en un espacio de experiencia real dentro del aula, también monitorear que efectivamente poder poner foco, ¿cierto?, en la implementación de la actividad y por otro lado también la retroalimentación que puede hacer una oportunidad, ¿cierto?, para que los estudiantes puedan también reconocer cómo pueden, frente a esta experiencia, mejorar su desempeño, ¿no? Bajo ese criterio, entonces, nos podemos preguntar por qué es importante que el estudiante cuente con un modelo de respuesta. Vamos a llamar a modelo de respuesta a la organización de las ideas que el estudiante tiene y que va a tener que poner en una instancia escrita o oral, como permite el foro, en este caso en Canvas. En Canvas no solamente se permite escribir un comentario, sino también plantearlo a partir de un podcast, ¿no?, es decir, a nivel oral, y en todos los casos va a tener que dar cuenta, ¿cierto?, de sus ideas a partir de una estructuración de su pensamiento. Por lo tanto, vamos a tener 3 claves que son importantes y que aquí están dadas un poco por Casani y por Lemov respectivamente. En primer lugar, ¿cierto?, que contar con un modelo de respuesta dado por el profesor, es decir, cómo tiene que organizar el pensamiento de acuerdo a un tipo de pregunta, permite que el estudiante adquiera modos de organización lógica del pensamiento. Nosotros pensamos no solo con palabras, sino con estructuras que permitan que esas palabras se transmitan, ¿no? Por lo tanto, esta es una oportunidad que nosotros tenemos para poder que el estudiante nos aprenda y al mismo tiempo practique, ¿no?, estos modelos y por lo tanto los incorpore a su modo, ¿cierto?, de interactuar en instancias como esta también en la vida real. Esto nos lleva a una segunda clave del modelo de respuesta, ¿no?, que tiene que ver con fomentar la conciencia cognitiva y discursiva, ¿no? Dependiendo del tipo de pregunta, evidentemente no vamos a necesitar la misma estructura de organización del pensamiento. Por lo tanto, también es una oportunidad para hacer consciente al estudiante que frente a determinados dilemas o frente a determinadas preguntas, tiene que organizar el pensamiento de una u otra forma, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma hacemos consciente al estudiante de los tipos de preguntas a los que se va a enfrentar en la vida académica y por otro lado, ¿cierto?, discursiva en el sentido que va a tener que reconocer cuándo es pertinente o no un tipo de organización de pensamiento. Y en tercer lugar, promover, ¿cierto?, sobre todo en el ámbito del foro, ¿cierto?, el hábito de la evidencia. ¿En qué sentido? El foro es una oportunidad, ¿cierto?, donde los estudiantes van a poder dar cuenta de las opiniones o visiones que tienen respecto a una problemática. Pero para la validez, ¿cierto?, de estas interpretaciones, para que sean plausibles, lo que dice Casani, ¿cierto?, para que sean válidas, es importante que utilicen, ¿cierto?, y se propicie el uso de la evidencia como un mecanismo que valida las ideas, ¿no? Y por lo tanto objetiviza no solo el planteamiento de las posturas que uno tiene ante un dilema, sino también desde la perspectiva del docente en la retroalimentación, porque no vamos a opinar justamente,
de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que el alumno plantea, sino cuán válido, cuán plausible es lo que el estudiante está proponiendo. Bajo este principio, entonces, vamos a ver algunos criterios de calidad de la respuesta modelo. Una primera dimensión que aparece tiene que ver con la organización discursiva, ¿no? Y aquí vamos a tener dos componentes importantes que pudiésemos considerar en la rúbrica y también, por lo tanto, en el diseño de la actividad, en el diseño de la pregunta, en el monitoreo y en la retroalimentación. Un primer componente, entonces, es que debiésemos evaluar el propósito comunicativo, ¿no? Reconocer si lo que le estamos pidiendo al estudiante tiene un carácter expositivo, es decir, la transmisión de una información en torno a un tema, o argumentativo, es decir, la defensa de una posición frente a una determinada problemática. Un segundo aspecto tiene que ver con la forma en la que se jerarquizan las ideas de acuerdo a una secuencia. Y aquí es importante que nosotros explicitemos, tanto en la instrucción como en la rúbrica, ¿cierto? Y en el monitoreo de la respuesta, cómo el estudiante está organizando las ideas de acuerdo al tipo de pregunta que le estamos pidiendo, cómo entonces debe plantear sus ideas, ¿no? Si es informativa, vamos a tener una idea central o un tema que el alumno va a tener que desarrollar en torno a subtemas y donde en esos subtemas va a tener que utilizar las evidencias como ejemplos, ¿cierto? Que de alguna manera vayan demostrando la validez de sus ideas y una conclusión donde él sintetice, ¿no? La propuesta informativa que está planteando en torno a esa temática que se trata en el foro. Y en el caso argumentativo es que en primer lugar deba plantear, ¿cierto?, la posición que él toma respecto a este dilema. Al mismo tiempo esa posición debe estar planteada desde una idea que se busca defender, ¿no?, sustentada en argumentos o razones, y en donde el uso de las citas o de los ejemplos funciona como respaldo, ¿no? Es importante que el estudiante entienda que el modo de estructurar la respuesta debe seguir esta secuencia, ¿no?, en este mismo orden, para que tenga esa lógica, ¿cierto?, que se esperaría. Dos aspectos además que se agregan en la organización discursiva son, en este caso, la coherencia y la cohesión textual, entendiendo que la coherencia tiene que ver con que todas las ideas que se plantean en la respuesta tienen vinculación con el tema que se está planteando, por lo tanto, en este caso, que lo que se comenta en el foro tiene que tener directa relación con el tópico, es decir, con el problema retórico o la problemática que plantea el foro a través de su pregunta, y la cohesión, obviamente, que todas las ideas estén encadenadas entre sí a través de ciertos mecanismos que permitan, ¿cierto?, esa vinculación de las ideas para la transmisión clara de las ideas. Y finalmente, un lenguaje formal y un vocabulario ampliado serían dos elementos que también son importantes en términos de la adecuación que él debe tener al contexto en el que se está comunicando, ¿no? Y en este caso ponemos la noción del vocabulario ampliado en el sentido de que el lenguaje técnico es importante, y aquí cruza, como lo decíamos al principio, respecto al foro como un espacio donde se pone en juego el saber disciplinar y la lectura crítica, justamente porque en ese vocabulario y en ese uso del lenguaje va a estar dado también a nivel de contenido, ¿cierto?, la densidad o la apropiación que el estudiante debe tener respecto de lo que se le está pidiendo en la actividad. A nivel de desarrollo de las ideas, hay dos ideas que tomamos de Casani y Lemov que son relevantes para el diseño de la actividad, de la pregunta y de la rúbrica para revisar este tipo de actividades en un foro. La primera tiene que ver con que toda la interpretación que el estudiante construya debe ser personal y plausible. Casani establece que se habla de interpretación personal cuando es una apropiación, es decir, no es una reproducción del saber, sino que es como transmisión netamente del conocimiento, sino que es una construcción propia del conocimiento. Por lo tanto, es importante que nosotros destaquemos que lo que se espera en un foro en la respuesta modelo a nivel de contenido es que el estudiante ponga en juego cómo él entiende tanto la problemática como los contenidos, los saberes o las lecturas, ¿cierto?, o las experiencias de su saber de mundo que puedan jugar, ¿cierto?, al servicio de esa construcción interpretativa propia. Y por otro lado, que sea plausible, y esto tiene que ver con el segundo punto, sobre todo que tiene que ver con las evidencias, es que hay un sustento. Y aquí es importante que, sobre todo en las que son de carácter argumentativo, el estudiante sepa distinguir lo que es una idea válida desde la evidencia objetiva y la distinción con aquello que se plantea a nivel de prejuicio,
¿no? Es decir, que las valoraciones no tienen ningún sustento en sí mismo. Y el segundo aspecto es justamente que para ello, para poder ser plausible, que se usen evidencias y que estas evidencias sean suficientes. Y por lo tanto aquí es interesante lo que dice Lemov, es que el estudiante no solamente incluya las citas o las evidencias o los ejemplos, sino que comente los ejemplos como una forma de respaldo para justamente hacer que esas evidencias tengan relación justamente con las ideas que se están planteando. Cuando retroalimentamos, entonces, es importante que nosotros demos cuenta de una felicitación, por un lado, y seamos capaces de mostrar en torno a aquello que se debe mejorar dos aspectos claves. Primero, mostrar la brecha, es decir, mencionar con claridad qué es lo que el estudiante no logró hacer y por lo tanto volver a hacer la rúbrica, ¿cierto? ¿Cuál es el criterio concreto que no logró hacer? Y desde ahí, ¿no? Este criterio del hacer, que es qué debe realizar concretamente para resolver esa brecha, ¿no? Ahí se cierra la brecha, no diciendo dónde está el error solamente, sino qué se espera que el estudiante realice. Para eso es interesante que la herramienta SpeedGrader en Canvas permite visualizar esto a partir de la rúbrica y las distintas modalidades de comentario que se pueden entregar, ¿no? Aquí como ejemplo y para cerrar mi presentación, en el curso de Prohibido Leer, ellos deben leer una novela bastante cuestionada, que es la novela Justino, los infortunios de la virtud, del Marqués de Sade, y se pone como pregunta clave respecto a si sería correcta, en este caso, en un curso sobre censura, si sería correcta la censura de esta novela, y se pone la acusación concreta como dilema, ¿no? Es decir, la novela promueve o no deseos sexuales pervertidos o pornográficos, que es la pregunta o la acusación que se hace sobre esta novela cuando se prohibió, ¿no? Y podemos encontrar que dando al estudiante una estructura clara, la misma respuesta, sin necesidad de la pregunta, construye, ¿cierto?, un planteamiento autónomo, ¿cierto?, del estudiante respecto a cómo él entiende este dilema, ¿no? Y aquí tenemos dos ejemplos de estudiantes en las que ellos primero parten planteando justamente la claridad de si están que si sería correcto o incorrecto, ¿no?, censurar esta obra, dar una razón, ¿no? Esto porque, por ejemplo, creo que no sería correcta la censura de la obra del Marqués de Sade, esto porque en el prólogo de su obra, cuando hace la dedicatoria del libro, expresa y incorpora, ¿cierto?, la evidencia como un elemento que respalda, ¿cierto?, la posición que toma y el comentario que de alguna manera a partir de la cita, ¿no?, en este caso del prólogo, respecto a la intención que tiene realmente el autor con la novela, ¿cierto?, permite entonces cerrar la posición que tiene el estudiante respecto al dilema, ¿no? Aquí se logra apreciar, dice que su intención de la novela, que como género ya supone que es una ficción, no es real, no hay promoción de ideas, o su propósito es ser disruptiva, salir de la norma y traer algo nuevo, lo que no fue bien visto en el contexto en el que se escribió y publicó la obra. Por eso el censurarlo sería incorrecto y además afectaría en contra de su libertad de expresión. Entonces, la estudiante o el estudiante lo que busca de alguna manera es demostrar su posición, usar la evidencia a su favor y organizar sus ideas en torno a ese diseño que le permita a él de alguna manera plantear sus ideas objetivamente. Cuando eso no ocurre, ¿cierto? En algunos casos es importante entonces que la retroalimentación precise justamente dónde eso no sucede, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en este caso, por ejemplo, con otro foro que se hizo en torno, por ejemplo, a Charlie y la fábrica de chocolate, en torno a la discusión que ha tenido sobre la corrección política, la obra de Roald Dahl en la literatura infantil, ¿cierto? Y aquí es importante destacar, ¿cierto?, qué es lo que el estudiante logra. Por ejemplo, aquí se destaca la elección de dos temas claramente controversiales de la novela, pero como principal acción de mejora, ¿cierto?, se indica, se debe ajustar el análisis del primer tema, de que se debe plantear por qué sería censurable la figura de, por ejemplo, X personaje en la novela, y se da una recomendación, ¿no? En tal caso, se sugiere que comience situando por qué el tema sería censurable y luego comentar la cita en función de la problemática, ¿no? Volver al estudiante a cómo debe diseñar y organizar su pensamiento para que efectivamente lo que él comenta, ¿cierto?, se considere plausible y por lo tanto se asuma que esa interpretación personal es válida para el foro. O sea, aquí no hay una lectura respecto a si me gusta o no me gusta, ¿no?, lo que el estudiante comenta, sino más bien, en este caso, qué es lo que respecto a lo que se espera del diseño del modelo de respuesta, el estudiante cumple o no cumple, y desde ahí entonces cómo
la retroalimentación funciona para que el estudiante pueda rediseñar o pueda reconsiderar, ¿cierto?, en la organización de su respuesta. Esa sería entonces mi presentación. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Estaba hablando con el micrófono apagado. Cierto, muy interesante el tema de el uso de foros cuando los alumnos, cierto, tienen que participar y comentar los distintos libros y en tu ramo, ¿cierto? Entonces vamos a escuchar algunas preguntas, ¿cierto?, que tenemos acá en el chat. Primero tenemos a Camila, que nos dice, ¿qué criterios se deben incluir cuando se evalúa la respuesta al comentario de otro compañero dentro del foro? Sí, en el caso de cuando nosotros queremos generar la cadena de intervención, es importante primero que se separe en la rúbrica lo que corresponde a la primera respuesta, en términos de la organización del pensamiento, y en el caso de la respuesta, que es importante que al inicio se parafrasee la posición que el otro compañero tiene. Y desde ese parafraseo de lo que el otro compañero establece, indicar en ese caso cuál es la posición que yo tomo. Entonces volvemos a la estructura. Si es argumentativa, yo estoy diciendo, tú planteas X cosa, yo no estoy de acuerdo. Por esta razón, esta es la evidencia y por esta razón la evidencia es válida. Entonces, ¿se entiende? O sea, bajo ese criterio es importante que funcionemos en la noción de que la estructura o la organización que le damos a las ideas permite, ¿cierto?, que esa cadena de intervención sea lógica, es decir, que yo no necesito la pregunta, necesito estar leyendo todos los comentarios para ir siguiendo la secuencia que el estudiante tiene, ¿no? Súper. Tenemos una segunda pregunta acá de Sofía que dice que muchas gracias por la claridad de la información, ¿cierto? Y que su duda es, ¿por qué los criterios de diseño y retroalimentación del foro no contemplan la revisión de gramática y ortografía? Ya, eso es porque las preguntas del foro debiesen ser lo que se denomina preguntas de desempeño de la comprensión. Nosotros no estamos midiendo en el foro la escritura como actividad en términos de el diseño de la estructuración, ¿cierto?, gramatical, en este caso, como una herramienta, porque le estamos pidiendo producir un texto. Estamos diciendo, el texto es una forma de expresar lo que yo comprendo sobre un problema. Entonces, aquí lo que importa es si la estructuración de las ideas se asocia al tipo de dilema, es decir, por eso es, si me piden exponer sobre un problema o si me piden defender una postura sobre un problema, entonces eso es la clave, y por lo tanto está a nivel de forma-contenido, ¿cierto? Si yo planteo una tesis, si yo tomo los argumentos y pongo una evidencia, y por otro lado, lo que se pide en una pregunta de desempeño de comprensión es si hay una apropiación, y por eso el foco está en esto que decíamos de la interpretación plausible, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, la ortografía queda afuera porque no le estamos pidiendo al estudiante medir si el estudiante sabe escribir bien, es si es capaz de demostrar que entendió el dilema que está puesto en la pregunta, ¿no? Y por lo tanto, si las ideas que propone y la forma de organizarlas dan cuenta de aquello, ¿no? Ya. Sí, Por finalmente, esa Paola, razón. tenemos acá el comentario de Claudio que dice que excelente la exposición, ¿cierto? Que está llena de ideas que se pueden implementar con muy buenos resultados. Dice que a él le ha pasado que los estudiantes le pidieron reemplazar los tests por este tipo de foros y que ahora sabe cómo hacerlo. Así que muchas gracias también por la información ahí Qué bueno, qué que lo buena subió a uno de nuestros oportunidad. auditores, ¿ierto? Pero bueno, Sí, ya muchas gracias, vamos Claudio. a cerrar, ¿cierto? Te vamos a agradecer, Paolo, por compartir tu experiencia. Obviamente te Muchas felicitamos gracias. por esta iniciativa, ¿cierto? Que es súper útil y que muchos profesores la van a poder utilizar también. Y también le agradecemos a los asistentes por acompañarnos y los invitamos a participar